El año es 1513. Un cartógrafo otomano, Piri Reis, completa un mapa del mundo. Un mapa que, a primera vista, parece una fascinante pieza histórica, un testimonio del conocimiento geográfico de su tiempo. Pero si nos detenemos a observar con mayor detenimiento, si nos permitimos ir más allá de la superficie, descubrimos algo que desafía la lógica, que rompe con todo lo que la historia oficial nos ha enseñado. Porque este mapa, grabado en piel de gacela, representa un continente que, según los libros de texto, no sería descubierto hasta más de 3 siglos después. Hablamos de la Antártida, y no solo la representa, sino que lo hace con una precisión que roza lo imposible, mostrando sus costas sin la capa de hielo que la cubre hoy. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo un almirante otomano del siglo XVI conocer la geografía de un continente oculto bajo kilómetros de hielo, siglos antes de que el primer explorador europeo pusiera un pie en sus gélidas orillas? Bienvenidos a Historia detrás de la historia, el espacio donde desenterramos los secretos que la cronología oficial prefiere sepultar. Si eres de los que creen que la verdad es un rompecabezas cuyas piezas están esparcidas por el tiempo, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Hoy desentrañaremos el enigma del mapa de Piri Reis, un documento que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el pasado de nuestro planeta y las civilizaciones que lo habitaron. Nuestra historia comienza en el corazón del Imperio Otomano, en el año 1513. Piri Reis, cuyo nombre real era Ahmed Muhiddin Piri, no era un cartógrafo cualquiera. Era un almirante de la flota otomana, un experimentado navegante que había surcado los mares desde el Mediterráneo hasta el Índico. Su mapa, o más bien, el fragmento que ha llegado hasta nuestros días, es una obra maestra de la cartografía antigua. Representa las costas occidentales de África, las costas orientales de Sudamérica y, lo más sorprendente, la costa norte de la Antártida, pero no la Antártida que conocemos hoy, una vasta extensión de hielo y nieve, sino una Antártida con sus líneas costeras claramente definidas, libres de hielo, como si el cartógrafo hubiera dibujado el continente en un período geológico muy diferente. El mapa de Piri Reis no es una mera curiosidad histórica, es un desafío directo a la narrativa establecida. Los historiadores nos dicen que la Antártida fue avistada por primera vez en 1820 por una expedición rusa liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Su cartografía detallada, sin embargo, no comenzó hasta el siglo XX, y la tecnología de sonar para mapear el lecho marino bajo el hielo no estuvo disponible hasta la década de 1950. Entonces, ¿cómo pudo Piri Reis, en 1513, dibujar un continente que no había sido descubierto y que además mostraba una configuración geológica que no se correspondía con la de su época? La clave de este misterio reside en las propias anotaciones de Piri Reis. En los márgenes del mapa, el almirante explica que su obra no es original, sino una compilación. Afirma haber utilizado alrededor de 20 mapas antiguos, algunos de los cuales se remontaban a la época de Alejandro Magno. Entre estas fuentes, menciona un mapa dibujado por Cristóbal Colón, así como otros mapas de indios. Esta revelación es crucial. Sugiere que Piri Reis no estaba inventando una geografía, sino transcribiendo conocimientos preexistentes. Pero, ¿de dónde provenían esos conocimientos? ¿Quiénes eran esos indios? ¿Y qué tipo de cartografía poseían que les permitía representar un continente helado, como si estuviera libre de hielo? El verdadero impacto del mapa de Piri Reis no se sintió plenamente hasta el siglo XX. En 1929, el fragmento del mapa fue descubierto en el Palacio de Topkapi en Estambul. Su autenticidad fue confirmada por el historiador Gustav Deismann, y pronto, los cartógrafos comenzaron a examinar sus detalles con una lupa. Las anomalías no tardaron en aparecer. La representación de la costa de Sudamérica era sorprendentemente precisa para la época, pero era la Antártida lo que realmente desconcertaba a los expertos. En la década de 1960, la Marina de los Estados Unidos, a través del teniente coronel Harold Z. Olmeyer, llevó a cabo un exhaustivo estudio del mapa de Piri Reis, utilizando los datos de las expediciones sísmicas realizadas en 1958
por el Instituto Geofísico de la Universidad de Wisconsin, que habían mapeado el lecho marino bajo la capa de hielo de la Antártida. Ohlmeyer y su equipo compararon estas mediciones modernas con la cartografía de Peary Race. Los resultados fueron asombrosos. La costa de la Antártida que Peary Race había dibujado coincidía notablemente con la topografía del continente sin hielo. Y no solo eso, sino que los detalles de la costa, las bahías y los promontorios se alineaban con las mediciones sísmicas que revelaban el continente tal como sería si no tuviera hielo. Pensemos en esto por un momento. La Antártida está cubierta por una capa de hielo que, en algunos lugares, alcanza los 4.700 metros de espesor. Esa capa de hielo ha estado allí durante millones de años, o al menos, eso es lo que la geología convencional nos dice. Sin embargo, el mapa de Peary Race muestra una Antártida libre de hielo. Esto implica que las fuentes originales del mapa debieron haber sido creadas en un período en el que la Antártida no estaba cubierta de hielo, o al menos, no en la misma medida. ¿Cuándo pudo haber sido esto? Los geólogos estiman que la última vez que la Antártida tuvo una costa libre de hielo fue hace millones de años, mucho antes de la aparición de la humanidad tal como la conocemos. Aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente intrigante. Si las fuentes de Peary Race eran mapas antiguos que databan de la época de Alejandro Magno, ¿cómo pudieron esos cartógrafos haber accedido a información sobre una Antártida sin hielo? La única explicación plausible es que esas fuentes originales eran mucho más antiguas de lo que la historia nos permite imaginar. Esto nos lleva directamente a la teoría de civilizaciones avanzadas prehistóricas. Imaginemos por un instante que, antes de las civilizaciones que conocemos, antes de Sumeria, de Egipto o de la antigua Grecia, existieron otras culturas, tecnológicamente avanzadas, con un conocimiento cartográfico y geográfico que superaba con creces el de sus sucesores. ¿Pudieron estas civilizaciones haber explorado el mundo en una época en la que la Antártida era un continente diferente? ¿Pudieron haber cartografiado sus costas antes de que el hielo lo cubriera por completo? Y si es así, ¿cómo se transmitió ese conocimiento a través de milenios, sobreviviendo cataclismos y el inexorable paso del tiempo, hasta llegar a manos de Peary Race en el siglo XVI? El enigma se profundiza. El rango de error en el mapa de Peary Race para la Antártida es sorprendentemente pequeño, incluso para estándares modernos. El teniente coronel Ohlmeyer estimó que la precisión era de aproximadamente medio grado de longitud, lo cual es extraordinario para un mapa de 1513. Las coordenadas geográficas utilizadas en el mapa también plantean preguntas. Las longitudes, por ejemplo, eran un problema irresoluble para los navegantes del siglo XVI. Calcular la longitud en el mar requería un cronómetro marino preciso, un invento que no aparecería hasta el siglo XVIII. Sin embargo, Peary Race, o sus fuentes, parecen haber tenido una forma de determinar la longitud con una precisión notable. Algunos teóricos sugieren que las fuentes de Peary Race podrían haber sido mapas de una civilización perdida, quizás la Atlántida, como propuso Charles Hapgood en su influyente libro Maps of the Ancient Sea Kings, mapas de los antiguos reyes del mar. Hapgood, un profesor de historia de la ciencia, argumentó que Peary Race y otros cartógrafos de la época, como Oronteus Finaeus, que también dibujó una Antártida sin hielo en 1531, se basaron en una red de mapas originales de una civilización marítima avanzada que existió hace miles de años. Esta civilización, según Hapgood, poseía conocimientos de navegación y cartografía muy superiores a los de su tiempo y fue capaz de mapear el mundo entero, incluyendo una Antártida libre de hielo. La idea de que un conocimiento tan avanzado pudiera haber sido transmitido a través de generaciones, quizás por medio de códices olvidados o tradiciones orales, es fascinante. Nos obliga a reconsiderar la linealidad de la historia, a preguntarnos si nuestro pasado es mucho más complejo y misterioso de lo que hemos sido enseñados. El mapa de Peary Race no es un error, no es una fantasía, es una evidencia tangible que nos mira desde el pasado, desafiándonos a encontrar una explicación. Pero, ¿cómo pudo sobrevivir este conocimiento? La historia está llena de catástrofes naturales, guerras y el colapso de imperios
que han borrado vastas cantidades de información. Sin embargo, algunos fragmentos, algunas pistas, logran perdurar. El mapa de Piri Reis es uno de esos fragmentos. Nos habla de un conocimiento que fue preservado, quizás en bibliotecas secretas, en monasterios remotos o en las manos de eruditos que comprendían su valor y su potencial para revelar verdades ocultas. La precisión de las latitudes en el mapa de Piri Reis también es digna de mención. Las latitudes eran relativamente fáciles de determinar en el mar, utilizando la altura del Sol o de las estrellas, pero la combinación de latitudes precisas con longitudes igualmente exactas, en una época en la que esto era casi imposible, sugiere que las fuentes originales del mapa no dependían de la observación directa de la época de Piri Reis, sino de datos geodésicos obtenidos con métodos que hoy solo podemos especular. El misterio del mapa de Piri Reis no se limita solo a la Antártida. Otros detalles en el mapa, como la representación de las islas del Caribe, también han generado debate. Piri Reis muestra una serie de islas que no se corresponden exactamente con las que conocemos hoy, lo que ha llevado a algunos a sugerir que sus fuentes podrían haber sido anteriores a los cambios geológicos que afectaron la región. Este mapa es mucho más que un simple documento cartográfico. Es una ventana a un pasado desconocido, una invitación a explorar las profundidades de la historia olvidada. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros mapas, cuántos otros artefactos esperan ser descubiertos, listos para reescribir nuestra comprensión del mundo? ¿Cuántos conocimientos perdidos están ocultos, esperando que alguien los encuentre y los interprete? El caso del mapa de Piri Reis es un claro ejemplo de cómo la historia oficial, en su afán por establecer una narrativa lineal y comprensible, a menudo ignora o minimiza las anomalías que no encajan. Pero en Historia detrás de la historia, creemos que son precisamente esas anomalías las que nos ofrecen las pistas más valiosas para desentrañar la verdadera complejidad de nuestro pasado. La historia de Piri Reis y su enigmático mapa nos deja con más preguntas que respuestas, y esa es precisamente su grandeza. Nos recuerda que el conocimiento no es estático, que la verdad es un camino en constante evolución, y que siempre hay más por descubrir. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido y a buscar las conexiones ocultas que unen el pasado con el presente. El mapa de Piri Reis es un testimonio silencioso de un conocimiento perdido, de una era olvidada en la que la Antártida era un continente verde y sus costas eran conocidas por navegantes de una civilización que no figura en nuestros libros de historia. Es un recordatorio de que la historia es un palimpsesto, una superficie en la que se han escrito y borrado muchas capas de información, y que nuestro trabajo es rascar esa superficie para revelar lo que yace debajo. Este misterio, el de una Antártida sin hielo en un mapa del siglo XVI, es solo una de las muchas pruebas que nos sugieren que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que la academia tradicional nos ha contado. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras verdades nos esperan, ocultas bajo capas de tierra, olvido y prejuicios? Si te ha fascinado este viaje a través del tiempo y el misterio, te invito a explorar más allá de lo que los ojos ven. La historia está llena de secretos, y algunos de ellos se encuentran bajo tierra, literalmente. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en las profundidades de la Anatolia Central para desvelar el enigma de Derinkuyu, una ciudad subterránea tan vasta y compleja que desafía cualquier explicación convencional. ¿Quién la construyó? ¿Por qué? Y, lo más importante, ¿qué nos revela sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas? No te lo pierdas. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a Historia detrás de la historia y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir desenterrando estas verdades ocultas. Hasta la próxima, y recuerda, la historia es mucho más de lo que te han contado. Siempre hay una verdad esperando ser descubierta.